Les habla Eduardo Soto. Como ustedes saben, ya desde hace unas semanas para acá, nosotros traemos este programa en América TV para que ustedes participan y ven y sienten y toquen lo que está pasando realmente en las calles con respecto a los inmigrantes en los Estados Unidos. En este programa de Cuéntenos su caso de inmigración, nosotros invitemos a ustedes para que participen con nosotros acá y nos cuenten exactamente cuál es su caso de inmigración. Mientras más polémico, mejor, porque nosotros queremos exhibir y demostrar lo que está pasando realmente a los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Inclusive hoy vamos a vernos con un señor venezolano que nos contó su caso y nos habla de lo que sucedió y lo que estaba sucediendo en la vida de él antes de conocernos a nosotros como bufete. Depositó su confianza con nosotros y después de un tiempo con las oficinas de nosotros logró su sueño, la residencia permanente en los Estados Unidos. Les traigo hoy un cliente mío que vino a nuestras oficinas y nos contó su caso de inmigración. Un caso que a un principio de conocernos era un poco triste porque mi cliente se encontraba en una situación en cual no estaba legal, estaba un poco desesperado, un hombre de familia, un hombre de principios, un hombre con mucho deseo, y se encontraba, como muchos de nosotros, en esta situación. O sea que esto corre hasta en las mejores familias que hay aquí en los Estados Unidos. Y yo quisiera que ustedes oyeran de él mismo un poquitico de su historia personal, cómo es que llegó, etc. Cuéntanos, caballero, y gracias por estar aquí con nosotros hoy día. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Paramaconi Hernández. Ok. ¿Y de dónde es usted, caballero? De Venezuela. Ok. ¿Y cuándo fue que usted llegó a este país? Junio 30 de 1995. Perfecto. ¿Y cómo fue que usted arribó a los Estados Unidos? Vine, fue cortico, pero vine de vacaciones, ok, y estando acá, viendo todo el sistema, cómo funcionaba, etcétera, la legalidad, mi esposa y yo decidimos quedarnos, porque mi esposa estaba en estado, tenía 3 meses en estado, y era pensando en el futuro de nuestra hija. Y entonces en ese momento estábamos en Venezuela, estaba yo cerrando mi compañía en Caracas para irme a Valencia, y fui justo en el momento de esa transición que cuando llegamos acá decidimos, bueno, si vamos a empezar de nuevo en Valencia, ¿por qué no hacerlo aquí en Miami? Y fue cuando tomamos esa decisión de venirnos para acá. Perfecto. Entonces, llegaron ustedes con visa de turismo. Exacto. Les dieron 6 meses para estar acá y llegó un momento de que decidieron de hacer algo para mantener su legalidad acá. Sí, inicialmente es, digamos, un familiar, un primo, nos ayuda y nos dice, no se preocupen, tengo quien les ayude con los documentos. En ese entonces nos sacan el Social Security, nos dan un permiso de trabajo, pero de repente me doy cuenta que estoy en una encrucijada, que no era todo como tenía que haber sido, ¿ok? Y de repente, donde creíamos que estábamos perfectamente legal en este país, nos conseguimos en la sorpresa de que no estábamos nada legal, ¿ok? Pasan, por supuesto, los 6 meses y ya termina uno siendo, estar fuera de estatus, es decir, ilegal. Entonces, en ese momento comenzamos a aplicar a la lotería de las visas, etcétera. Nos ganamos la lotería de las visas, tramitamos, sí, o sea, felices, tramitamos todo y nos llega una carta del Departamento de Estado diciendo que el número era muy alto, es decir, que ya se habían acabado las visas. Nuevamente quedamos ilegales. Y comenzamos mi empleador, que yo estuve trabajando con él 17 años, me pide, hacemos toda la tramitación. ¿Y esto fue más o menos en qué año? Estamos hablando el 99, fue lo de las visas. Mi tramitación fue en el 2001, de lo que fue
tramitación de la petición. Él hizo una certificación laboral. Certificación laboral y todo. Sucede lo de septiembre 11, hay todos los cambios de leyes instantáneos, y fue cuando el abogado que me estaba representando en ese momento me dice: tienes todo listo, pero no vayas a Venezuela, vamos a esperar una ley que me permitía hacer todo desde acá, que nunca llegó. Cuando decidimos abrir nuestro negocio en el 2008, abrimos todo, y cuando vemos que ya estaba funcionando el negocio, veo a mi esposa y le digo: wow, ahora tenemos un negocio finalmente, nuestro sueño acá, pero seguimos ilegales. El sueño americano. Exacto, tenemos nuestro sueño americano, pero ilegal, siendo ilegales. Y mi esposa lo escuchaba a usted todo el tiempo en la radio, todo el tiempo, y ella me dice: tenemos que ir a ver al doctor Eduardo. Y él le digo: bueno, vamos. Y fue cuando finalmente decidimos venir a verlo a usted, y ya teníamos nosotros más de 10 años. Y es cuando el momento que analizamos todo, y usted nos plantea de que existe la posibilidad de aplicar a la ley de los 10 años. La ley de los 10 años, para los que no sepan, es una ley que requiere que uno aplica a la residencia estando uno en deportación. Así que es muy bueno que existe esta ley. Obviamente uno se hace residente por esta ley. Pero ¿cuál fue su primera percepción o reacción al de ser dicho de que ustedes tenían que estar en deportación para poder aplicar a la residencia? Fue muy interesante, para serte sincero. Lo que a nosotros, el hecho de mi esposa escucharlo todo el tiempo en la radio, ver todo el conocimiento en lo que es inmigración, ¿okay? Al momento que yo vengo a la oficina y converso con usted y veo todas las posibilidades, digo: ok, definitivamente el doctor Eduardo Soto es alguien que sabe. No fue la mala experiencia que tuve al principio, ni la segunda. Digo, y cuando te pregunto qué posibilidades hay, fue 60-40. Y lo que nos decidió a nosotros fue el hecho de la imagen que nos diste a nosotros, de todos tus conocimientos en la materia, que le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Si no es con el doctor Eduardo Soto, seguiremos aquí ilegales el resto de la vida. Y fue lo que nos tomó la decisión. Pero básicamente es gracias a toda esa trayectoria que has tenido, que has demostrado de todos esos conocimientos. Gracias por esas palabras. Y para saber un poquitico, entonces usted tiene ya desde el 95 para acá, que ustedes llegaron, tienes 2 hijos nacidos acá, ¿no? Exactamente. Ok. Porque obviamente para la ley de los 10 años uno tiene que demostrar de que uno tiene los 10 años de estar acá, que tiene hijos nacidos acá o que son residentes, cónyuge con ciudadanía o residencia, y obviamente su señor estaba al igual que usted. Exacto. Aplicando la residencia. Eso no era a través de ella que podíamos establecer la penuria, era a través de los niños, y al fin nosotros vamos a la corte y vamos a un juicio y establecemos lo suficiente dificultad hacia los niños, hipotéticamente, si ellos hubiesen regresado con papi y mami a Venezuela. Correctamente. Y es más, se hizo un examen psicológico porque fue parte del proceso. Muy importante. Y efectivamente, una de las cosas fue el impacto que hubiese tenido de mis niños de regresar a un país al cual no conocían su tradición ni nada, sino por supuesto lo que es la tradición del hogar, más no de lo que es la sociedad como tal, que hubiese sido un impacto muy fuerte en las escuelas, el idioma, todo. Y es cuando la psicóloga dice: definitivamente no es lo mejor para los niños, siendo gifted, siendo A+, donde serían un provecho para quedarse aquí en los Estados Unidos y básicamente coartarle su futuro volviendo al país. Importante, porque el que aplica la residencia por los 10 años y que se encuentra, hay que ponerlos en deportación. ¿Por qué? Porque los únicos
hay que exponer esto ante un juez y los únicos jueces que existen son jueces en deportación y uno va a la corte y entonces aparte, como yo les dije hace poco, que hay que demostrar que uno estaba acá 10 años y que uno tiene hijos nacidos acá o con residencia, y también padres, etcétera. Uno tiene que demostrar que ese ser a través de quien uno está estableciendo la penuria sufriría excepcionalmente, y aquí nosotros pudimos demostrar esa excepcionalidad a través de sus hijos nacidos acá, que en ese momento tenían aproximadamente, hoy día tienen 16, 17, tenían que 13 añitos y 11, 12 añitos, pero pudimos demostrar como son niños excepcionales académicamente. Pudimos demostrar a través de unas evaluaciones psicológicas de que los niños decían al psicólogo de que ellos se sentían de que si tenían que ir a un país que ellos desconocían de sus padres, debido a que ellos eran quienes eran en las escuelas niños proyectados de ser especiales, etcétera, etcétera, iban a sufrir de una manera excepcional, y la corte aceptó estos argumentos. Obviamente el resultado fue muy bueno, todos son usted y su esposa residente y su negocio les va súper bien. Súper bien, gracias a Dios. Y vamos a hablar un poquitico rápido para que demos un anuncio a su negocio. ¿Cómo se llama su negocio? Tequeño Manía. Ajá, ¿y dónde se encuentra? Estamos en Kendall, 6720 Southwest, 117 Avenida. ¿Y qué es lo que es una tequeña? Un tequeño es un queso envuelto en masa y es frito, es deep fry. Ajá. ¿Ok? Nos llamamos Tequeño Manía. ¿Es un poquito parecido al churro? No. Ajá. ¿Ok? Es hecho de masa y harina. Como es hecho de masa, pero es distinto. Porque es relleno, es envuelto. ¿Ok? Se hacen tiritas y se envuelve con esa tirita y entonces se pone a freír. Pero el hecho de que nos llamamos Tequeño Manía es porque no es solo queso, sino guayaba y queso, coco con queso, carne, el original con queso, ¿no? Pollo, exactamente. Pollo, carne, etcétera, pero bueno, una gran variedad. Y pronto abriendo su tienda, ¿dónde? En Doral. Así que todo Doralzuela, para que sepas, mi amigo aquí va a abrir su tienda allá pronto. Así que gracias por estar con nosotros hoy, por esas bellas palabras que usted nos dio. La verdad para mí fue un honor y yo me considero su amigo. Seguro que sí. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes vieron, nuestro cliente habló de su caso. Se dan cuenta de que este hombre que vino a nuestras oficinas sin ningún tipo de esperanza, había ido a ver a muchos abogados y había perdido la fe. Un hombre que llegó a mi oficina totalmente ilegal, sin saber que él podía lograr su residencia. Desconocía que existe una ley que permite el que lleva 10 años en este país y tiene o hijos o cónyuge o padres con residencia, la ciudadanía, aplicar a la residencia y calificar para ella. Un hombre de nuevo totalmente ilegal y después de unos meses con nosotros, residente de los Estados Unidos, dueño de negocio, realizando el sueño americano. Usted también lo puede realizar. Vengan y depositan su confianza con nosotros. Yo no les puedo garantizar que todos solucionen su caso, pero la gran mayoría de ustedes, si tienen chance, yo les busco su solución. Así que me despido. De nuevo los invito a que manden sus casos de inmigración. Cuéntenos su caso de inmigración y lo publiquemos aquí con nosotros en el aire. Y posiblemente también usted se convierta en cliente mío. Me despido. Eduardo Soto. Volvemos con ustedes pronto.